Muy bien, estamos muy contentos en este día de poder estar juntos nuevamente estudiando la palabra de Dios, analizando, no juzgando, analizando y aprendiendo juntos a través de la vida de los apóstoles. Estos 12 hombres comunes y corrientes, de los cuales Jesucristo en obediencia al Padre escogió para dejar un legado que trasciende y que trasciende en forma eterna. Y aquí estamos el día de hoy. Y hoy venimos a hablar, sí, de un nuevo apóstol. La semana pasada estuvimos hablando de Jacobo, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a ver a otro apóstol. Y este apóstol que vamos a ver el día de hoy fue el más joven llamado de los apóstoles. Y cuando vemos su historia a través de la información que se recaba, nos damos cuenta que fue el que más vivió, el más longevo de todos los apóstoles. Podemos decir, fue el último que murió. Sí, y vamos a estar hablando del apóstol Juan, conocido también como el apóstol del amor. Y ese es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Rápidamente podemos descubrir que Juan está nuevamente o está dentro del grupo de los 4 cercanos a Jesús, junto con su hermano Jacobo y también con el par de hermanos que eran, ¿quiénes? Andrés y Pedro. Este grupo de cercanos que aparte eran compañeros de trabajo, porque trabajaban todos para el padre de Juan, que se llamaba Zebedeo, ¿sí?, que tenían una industria pesquera. Entonces los 4 estaban allí y los 4 Jesucristo va y busca y llama y los 4 siguen a Jesús. ¿Qué podemos saber de Juan o qué vamos a saber de Juan? Conocido como el apóstol del amor, pero es aquí que comienza el primer cortocircuito con Juan. ¿Por qué digo esto? Porque es un hombre de opuestos, tan de opuestos que en su forma de ser, en su vida, así funcionaba. Y cuando él, vamos a ver hoy el legado que nos deja, y vamos a ver 2 legados, el legado en la escritura y el legado de su vida para cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que así trabajaba o así funcionaba este Juan a través de opuestos. ¿Por qué digo opuestos? Porque Juan es conocido como el discípulo del amor. Pero si recordamos, la semana pasada veíamos el llamado de Jacobo, que fue junto con Juan, y dice que a Jacobo, al igual que su hermano, lo llamaron ¿cómo? Hijos del trueno. Entonces, cuando pienso, ok, ¿es Juan el apóstol del amor, pero también es Juan el hijo del trueno? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo puede esto complementarse? ¿O hubo cambios? ¿O qué ocurrió? Juan escribió varios libros en la Biblia que vamos a ver más adelante cuáles son. Pero tratando de buscar un versículo que nos definiera el pensamiento de Juan y por qué Juan, este hijo del trueno, se convierte en Juan, el apóstol del amor, vamos a leer entonces este versículo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es interesante, y quiero que tengan presente este versículo y se lo pueden marcar en sus Biblias, por favor, márquenlos y lo tengan presente, porque este versículo va a ser una radiografía o una línea para que nosotros podamos entender cómo funcionaba o cómo era el apóstol Juan. Sí va a hablar del amor porque él experimentó el amor de parte del Señor Jesucristo. Es conocido como el apóstol del amor. Incluso los otros apóstoles, cuando lo mencionan, e incluso los evangelistas, cuando hablan de él, hablan de que el discípulo que el Señor amaba, aquel a que Jesús amaba. ¿Me entienden? Entonces va a haber esa descripción. Había eso. Pero este amor, vamos a entender por qué era tan especial el amor de Dios hacia Juan. ¿Y qué es lo que Juan aprendió acerca de este amor? Para entender a Juan, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién era Juan? ¿No? En primer lugar vamos a saber que era el más joven de los 12, ese era Juan. Era hermano menor de Jacob. De profesión, como los demás, pescador, era compañero, dijimos, de Pedro y de Andrés y obviamente de su hermano Jacob. Jesús también a él le puso el apodo hijo del trueno. Y fue el único de los 12
que no sufrió en su muerte el martirio, que no fue muerto a través del martirio, sino que podemos decir que él murió en forma natural. Él murió de viejo, nació por ahí del año 11 después de Cristo y murió cerca del año 100 después de Cristo, entre el 95 y el 100 después de Cristo, es decir, que vivió al menos más de 85 años, lo que quiere decir que era muy bueno para la media de vida que existía en aquel entonces, ¿sí? Pero también era conocido como el discípulo amado. Ese era Juan. Ahora, ¿qué podemos decir de Juan? Como todos los demás, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y esto es lo que realmente nos hace o nos puede llevar a hacer empatía con Él. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, llamados y salvos por gracia, y su misericordia se aplica en nuestras vidas, un día tenemos un encuentro con Jesús. Y ese encuentro tiene y debe ser significativo en nuestras vidas, como lo fue en la vida de Juan. La semana pasada veíamos que Jacobo fue llamado a través, o en el momento en el que el Señor Jesucristo comienza a reclutar a su gente, junto con Juan, su hermano. Y lo peculiar y lo particular de estos dos, y lo veíamos también la semana pasada, que ellos estando, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20, que estando ellos en la barca, remendando las redes, Jesús los llamó y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, ¿qué dice? Le siguieron. Quiero pensar esto. Quiero pensar en el alcance que muchas veces tiene el llamado de Jesús o el llamado de Dios en nuestras vidas. Pienso en Jacobo, pienso en Pedro, pienso en Andrés, ahora pienso en Juan. Todos estaban juntos en aquel momento, en aquel entonces, cuando Jesús lo llama. Pero ¿quién piensa en Zebedeo? Zebedeo era el dueño de la empresa pesquera. 4 de sus mejores elementos se le van. ¿Me entienden? ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Qué habrá pasado? Y no solamente eso, no solamente vemos que a Zebedeo esto no es una carga para él, sino más bien una bendición. Nos damos cuenta, y buscando a través de la historia, que una de las empresas, si así lo queremos ver, que era la proveedora, obviamente que toda la provisión viene de Dios, pero que proveía para la campaña de Jesús y los apóstoles, venía de la empresa de Zebedeo. Zebedeo también tuvo que renunciar a sus mejores valores. Zebedeo tuvo que renunciar a su empresa. 2 de sus hijos se están yendo. No sé cuántos hijos más tenía Zebedeo, si tenía más hijos, pero si él tenía una esperanza de que su empresa pesquera seguía, le entregó a Dios. Y fíjate, tuvo trascendencia también este dejar de Zebedeo. Claro, 2000 años después lo estamos nombrando y estamos agradeciendo de que no puso palos en las ruedas para que sus hijos fueran de bendición a las naciones y se extendiera el llamado. Y me permito abrir este paréntesis, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros renegamos, decimos que Dios no nos llama, Dios no me usa, o que hiciéramos grandes cosas, pero a veces el llamado llega a nuestra familia, llega a nuestros hijos, y a veces nosotros no queremos soltar, porque ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? No, la esperanza está puesta en mis hijos, tengo un emprendimiento, tengo una empresa, y no quiero soltar. Pero ahí está el corazón de Zebedeo, jamás les puso un pero, jamás le dijo absolutamente nada. Y no solamente se fueron Pedro y Andrés, que eran buenos valores de la empresa, sino que se fueron sus hijos. ¡Wow! Gracias y gloria a Dios por la vida de Zebedeo. Cierro el paréntesis y me vuelvo con Juan. Pero creo que también Juan y su hermano Jacobo dejaron todo porque sabían que contaban con el respaldo, y hablo del respaldo de la confianza y de que también su padre Zebedeo conocía quién era Jesús. Y trato de imaginar esa escena, ellos convencidos, pero necesitaban la aprobación de la mirada del padre. Cuando se dan vuelta a Zebedeo, me lo imagino yo, permítanme esto, me lo imagino a Zebedeo consintiendo con su cabeza y diciendo, adelante, contra esto no puedo. Esto es mucho más de lo que yo puedo ofrecer. Amén y gloria a Dios por Zebedeo, ¿no? Gracias por ese padre que pudo entregar. Cierro el paréntesis. Volvamos a Juan. ¿Quién era Juan? ¿Cómo era? ¿Cuáles son las cualidades de Juan? Las características, la personalidad y su carácter. En primer lugar, vemos que era el hermano menor, al menos de su hermano Jacobo. ¿Cuántos de aquí son hermano menor?
Hermano menor, 1, 2, 3. Ay, tengo un montón, ¿eh? De todos los que están, casi la mitad son hermanos menor. Y mi hermano mayor de la semana pasada, ¿cuántos volvieron? Quedamos solo 2, 3. Bueno, todavía somos. Veíamos las crisis que nos toca pasar los hermanos mayores al cargar el peso del mundo. Pero los hermanos menores ya encuentran a unos papás ya cansados, ¿no? A unos papás así como que ya sé lo que es ser padre, o al menos ya experimenté, y si tuvimos 1 o 2 hijos antes del menor, y ni hablar, y esto hablo por experiencia personal, ni hablar si tu hermano menor es una hermana, ¿no? Más chiqueada todavía, pero ese es el hermano menor. Generalmente es el consentido, generalmente es el sobreprotegido, generalmente es el que agarra ya a los papás en una etapa en su vida que ya no, como no quieren renegar, pues adelante, lo hagan todo. ¿Recuerdan un hermano menor en la Biblia? Interesante, importante, que haya sido así marcado, determinante en estas cuestiones. Tenía 11 hermanos, uno David, el otro José, ¿se acuerdan? Era siempre como que el papá lo tenía al margen, que hacía cosas que los otros no hacían, o era el mandamás de los... Bueno, este era Juan, hermano menor, que él era una persona intolerante. Sí, Juan era intolerante. Vamos a ver específicamente un versículo, que ya se los voy a pasar adelante, en Lucas capítulo 9, donde Juan se enfrenta a una persona que en el nombre de Jesús está haciendo cosas, pero él no lo tolera. Como toda persona intolerante, se había vuelto en una persona agresiva y competitiva, que no está mal siempre y cuando, y lo vamos a ver hoy, lo encajemos o lo encaminemos de forma correcta. Era una persona totalmente intransigente. ¿Qué quiere decir esto? Si no piensas igual que yo, no me pides que te tolere. Ese era Juan. Como toda persona de esta manera, también era una persona ambiciosa. Ambicionaba a grandes cosas. ¿No mandaron a su mamá a decirle a Jesús, queremos los mejores lugares? Hemos visto cómo va el sondeo, hemos visto la situación, hemos visto lo que ofrece Jesús y creemos que podemos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese era Juan. Y como toda persona de este tipo era extremista y no encontraba nunca un equilibrio. Le costaba. Ese era Juan. Cuando Juan es llamado por Jesús, y lo hemos visto en cada uno de los apóstoles, esperamos generalmente un cambio inmediato. Pero te voy a decir algo, si no sucede con nosotros, no esperemos que suceda, o al menos que en la vida de los apóstoles suceda en forma inmediata. Cuando vemos a Juan con Jesús, vemos que él muestra las cualidades de este carácter que acabamos de ver, en aquel caso en específico, ¿no es cierto?, cuando junto con sus hermanos, cuando su hermano no fue aceptado Jesús con los samaritanos, él dijo que baje fuego del cielo y los consuma. Ahí tenemos intolerancia, ahí tenemos agresividad, ahí tenemos un desequilibrio, ahí tenemos un extremista. Nada de vamos a negociar. No, que caiga fuego que caiga fuego del cielo y acabe con ellos. ¡Hey! ¿Y ese era el apóstol del amor? No, todavía no. Sigue siendo el hijo del trueno. Pero este era, podemos decir, bueno, es que quizás su hermano lo empujaba, porque Jacobo también era así. No, Lucas capítulo 9, que te mencionaba recién, Lucas capítulo 9, versículo 49. Él se encuentra con un discípulo de Jesús, que no sabemos su nombre, pero era un seguidor de Jesús, al cual en el nombre de Jesús estaba haciendo milagros. Y Juan le sale el Juan de adentro. Y le dice, tú no puedes hacer esto. Porque como no estás conmigo y no eres parte del círculo cercano y no eres parte ni siquiera de los 12, no puedes hacer esto. Juan, tranquilo. Hace unos meses estabas arreglando las redes con tu papá. Hace unos meses seguramente estabas peleando con las barcas que se acercaban por tus pescados o por tus peces. Y ahora vienes y ya te crees con la autoridad para juzgar a otros. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué está pasando? Porque Juan está cerca de Jesús. Es simple. Jesús está trabajando en su vida. No podemos olvidar que este Juan, que era irreverente, desequilibrado, este Juan, que era agresivo, fue Juan que nos dejó un legado en escrito. El legado que él nos dejó tiene que ver con la carta, o con el evangelio que lleva su nombre, tiene que ver también con las 13 epístolas que escribe, primera, segunda y tercera de Juan. Y tiene que ver con el Apocalipsis. Y es interesante porque si estudiamos estas cartas o estudiamos estos libros, podemos claramente ver la evolución en el carácter de la vida de este apóstol. Juan era contundente y exponía la verdad en absolutos y en opuestos.
Y hay algunos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, cuando él hablaba de la luz contra las tinieblas. O sea, que no tienen nada que ver, que no hay ni siquiera una posibilidad de que la luz y las tinieblas convivan. Cuando hablaba de la vida, la contraponía contra la muerte. Así de extremo era Juan. Cuando hablaba de obediencia, él iba a hablar en contra de la desobediencia. Cuando Juan iba a hablar acerca del amor, lo iba a contrastar con el odio. Pero Juan, déjame decirte algo, escribía en blanco y negro, no escribía en grises. Él decía todas las cosas sin modificar y sin suavizar las líneas. No había oportunidad. ¿Por qué? Porque el pecado, y lo vamos a ver en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, no era una opción en su vida. Vamos a leer juntos 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: todo aquel que permanece en Él, esto es, en Dios o en Cristo, ¿qué dice? No peca. ¿Hay alguna posibilidad ahí de que tú de repente digas estoy con Cristo y peco? No, todo el que permanece en Él no peca. No hay posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque todo aquel que peca no le ha visto ni... ¡Wow! ¡Wow! Así de absoluto, así de directo era Juan. Así que si el día que tú quieras excusarte acerca de tus pecados, lee Juan. Cuando luchamos en nuestras propias fuerzas, vamos a pecar. Porque si pecas no conoces a Dios, porque Dios te va a permitir... No, y te lo decía un hombre que era visceral. Un hombre que te aseguro que luchaba con su humanidad. Pero que el estar al lado de Jesús le había enseñado que no había claros oscuros. No puede haber claros oscuros en la vida de un hombre que dice conocer a Dios. ¿Cómo trabajó? ¿Cómo trabajó Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesús en la vida de Juan? Juan sufrió una metamorfosis, hombres. Un cambio. Dejó de ser ese hijo del trueno para convertirse en el discípulo amado y en el discípulo del amor. Y hay dos eventos especiales que ocurren en la vida de Juan donde él empieza a encontrar el equilibrio. Porque al final nuestra vida cristiana se trata de eso, como Juan, encontrar el equilibrio. Poder encontrar el equilibrio en nuestras vidas para poder vivir una vida que agrade definitivamente a Dios y que nos gocemos de disfrutar de su presencia. La primera tiene que ver con Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Dios va a trabajar en su vida para que Juan encuentre el equilibrio entre la ambición y la humildad. Y luego vamos a encontrar otra etapa en su vida donde Dios va a trabajar a través de Jesucristo, a través del equilibrio entre la gloria y el sufrimiento. Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29, y Juan 12, 24 y 25. Hay mucho que aprenderle a Juan a través de lo que acabamos de leer, y digo acabamos de leer para las personas que están del otro lado porque lo hicimos en nuestras mesas. A través de la metamorfosis que sufrió Juan de ser este hijo del trueno para convertirse en el discípulo del amor. Dios tuvo que trabajar mucho en su vida, era esa piedra en bruto que empezó a tallar quitando aquellas cosas que estaban de más para terminar de diagramar o formar ese hombre que luego es conocido como el discípulo del amor. Y dijimos que en primer lugar el equilibrio de Juan tuvo que ser trabajado entre la ambición y la humildad. Tuvo que encontrar equilibrio en eso, ¿no? Leí en Marcos capítulo 10, para meternos un poquito en contexto, Juan fue de los que presenció, ¿qué cosa? De Jesús, con Jesús, el monte de la transfiguración, lo veíamos la semana pasada. Vio la gloria de Dios, vio cómo Dios aprobaba nuevamente a su hijo, como lo hizo en el día de su bautismo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, viendo todo esto, sumando en su cabeza, era muy normal y muy común que Juan dijera, bueno, soy especial, me escogieron para algo, hay algo para mí. Sumado a su ambición, que la pregunta tiene que ver con eso. Cuando hablamos de ambición y todo lo que lleva la ambición en nuestras vidas, preguntamos, ¿es malo a tener influencias o éxito? ¿Dios está peleado con el éxito en nuestras vidas? No. Absolutamente no. Dios está peleado con que nosotros podamos tener influencias en esta vida, ¿no es cierto? No. El tema es que nada de eso ocupe en nuestras vidas el lugar de Dios.
Porque dice, después el relato que leyeron en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, que cuando ocurre todo esto, que piden sus lugares y después los discípulos se enojan con ellos, ¿no? Se enojan con ellos. ¿Cómo se atreven a ir a pedirle a Jesús que uno a la derecha y otro a la izquierda? Pero fíjate, en ningún momento, ninguno de ellos dice, lo tenemos por derecho, porque Dios nos mostró la gloria, nos reveló la historia. Vimos a Elías, vimos a Moisés, vimos a Jesús, ¿no es cierto? Sino que ¿qué? ¿Tuvieron que qué? Callados. Callados. Algo ocurrió en sus vidas en aquel momento en que ni esas influencias que podían haber tenido, ni eso que podía generar su éxito, era aplicable en esa hora. Dios estaba trabajando en el corazón de Juan. No es malo tener influencias. Dios no está peleado con nuestro éxito, siempre y cuando sean encaminados en lo correcto. Recuerden, siempre lo correcto por sobre lo bueno. Porque cuando la influencia o el éxito llega a nuestras vidas para pisotear a otros, para estar por encima de otros, para satisfacer nuestras necesidades personales, ahí es donde tenemos un problema. La segunda pregunta era algo ambiciosa. Porque la segunda pregunta decía, ¿podemos ser ambiciosos y humildes? ¿Puede coexistir la ambición y la humildad? En un mundo caído, muy difícil. Muy difícil en un mundo caído. ¿Sí? Es como que son antónimos. Como que la ambición y la humildad no se llevan. No se llevan. ¿No? Porque una persona ambiciosa no puede ser humilde porque la humildad muchas veces es señal de ¿qué? De debilidad. No te puedes mostrar vulnerable. No puedes ser humilde. No puedes dejar que la gente pase sobre ti. Pero la lección que le está enseñando Jesús, incluso a los otros 10, por medio de lo que estos están diciendo, es que sí, la ambición en el reino de Dios es muy buena. Porque nosotros ambicionamos las cosas, y lo vamos a ver en las siguientes preguntas, las cosas que trascienden, las cosas que son eternas. Y déjame decir que en la incongruencia del reino, la ambición se alcanza a través de ser ¿qué? Humildes. El máximo ejemplo, ¿quién fue? Filipenses capítulo 2. Era Dios. Dice que se despojó de esa gloria. Se vistió de humildad. Se hizo hombre. Y es más, se hizo aún más bajo. Se hizo siervo. Y ocupó el lugar que ninguno de nosotros era capaz de ocupar. El lugar en la cruz. Por uno de los proyectos eternos más ambiciosos. ¿Cuál era? La posibilidad de restaurar, o el único camino para restaurar, la comunión de Dios con el mundo caído. Que esa ambición sea la que llega a nuestras vidas, de proclamar, extender y llevar más allá el reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios es de los humildes, de aquellos que son capaces de siempre ver al prójimo como superior a uno mismo. Y sabiendo que si el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir, tú y yo debemos aprender esa lección. Y tiene que ver la siguiente pregunta, gloria y sufrimiento, el siguiente equilibrio que Dios encontró o que trabajó en la vida de Juan. Leímos ahí Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29, cuando le dice que a sus discípulos que todo aquel que abandone, Pedro, después de contar o de encontrarse con el joven rico que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme, se quedan todos con el ojo cuadrado porque el joven se va y no vende nada. Entonces Pedro dice, a ver maestro, nosotros lo hemos dejado todo, entonces ¿qué recibiremos? Ey, Pedro ahí estaba con las preguntas correctas en el momento correcto, aunque haya sonado inoportuno. Y Jesucristo le dice, mira, cuando venga la regeneración, todos ustedes van a recibir el lugar que se merece. Y van a estar conmigo, y los 12 van a juzgar a las 12 tribus y van a estar allí. Y Jesús dice, porque no hay nadie que haya abandonado todo y empieza a dar una lista, que no reciba 100 veces más de lo que abandonó, o de lo que dejó. Y termina diciendo, pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. La definición, o cómo definiríamos la frase, ¿el precio de la gloria es el sufrimiento? ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Se vale decir eso? ¿No se vale decir eso?
Podemos pensar que el precio de la gloria es el sufrimiento, al menos el común denominador en nuestra forma de pensar, sí lo es. Nadie llega a la cumbre más alta sin sufrir para subir. Hay que caminar, ¿no es cierto? No es cierto, pero muchas veces perdemos de vista el hecho de que, así como decíamos, en un éxito mal enfocado, genera en nosotros conflictos o situaciones difíciles de afrontar dentro de la vida cristiana. No tenemos que dejarnos llevar simplemente por esta, que sí, es una realidad. Es una realidad. Y MacArthur lo va a mencionar en su libro, mencionando el libro de Romanos, donde dice, ¿no es cierto?, que nosotros debemos sufrir para alcanzar las glorias venideras, así como el Hijo sufrió. ¿Pero por qué? ¿De qué sufrimiento habla? El sufrimiento de no ser comprendidos o no ser aceptados por este mundo. Porque el mundo rechazó a Cristo y es normal que nosotros nos rechace. Y nosotros con nuestro sentido de pertenencia muchas veces nos forzamos para ir detrás de este mundo. Y sí vamos a entender o sí vamos a poder pensar que para encontrar la gloria en este mundo sí hay que sufrir porque hay que abandonar muchas cosas. Pero cuando hablamos de eternidad, Cristo nos llama a dejar. Nosotros venimos a este mundo a dar testimonio de nuestro Dios, el cual a través de su Espíritu Santo nos llena en plenitud y nos llena de su gozo, nos llena de su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso define nuestras vidas y es el camino al éxito espiritual en nuestras vidas. ¿Qué crees que motivó a Juan que en medio de tanto sufrimiento que él vio? ¿Por qué decimos tanto sufrimiento? Juan perdió, y si medimos el sufrimiento muchas veces tiene que ver con pérdidas. Juan perdió a su hermano. Que recuerden, Jacobo fue el primer mártir de los 12 apóstoles. Juan se separó de aquel que siempre había estado. Quizás no sufrió tanto cuando dejó su trabajo, pero sí le sufrió cuando incluso sufrió el destierro, la persecución, fue perseguido, ¿no? Sí había dolor en su corazón, sí había momentos difíciles en su vida, pero cuando tú lees el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y cuando lees el Apocalipsis, no hay sufrimiento en su vida, porque no hay queja. Al menos no hay queja en el sufrimiento. ¿Por qué crees que él no se queja? Porque tenía fe. Porque había fe. ¿Había qué? Esperanza. Y nosotros no somos tan diferentes a Juan. Sucesos en nuestras vidas que nos causan sufrimiento, ¿los tienes? El desprendimiento, el dejar recién me decían, dejamos una ciudad para venir a un lugar nuevo, despedimos a seres queridos, ¿sí? El rechazo por ser hijos de Dios, que muchas veces viene de las personas que menos esperamos, genera en nosotros un sufrimiento. Pero ¿qué aprendemos de todo esto del equilibrio de Juan? Que al igual que Juan, hombres, cada uno de nosotros debe vivir por la pasión en nuestras vidas, que es la verdad. Lograr el equilibrio de la verdad, dice el libro, dice así: la verdad sin amor carece de bondad y es brutalidad, pero el amor sin verdad no tiene carácter y es hipocresía. Por lo tanto, la ambición de Juan encontró su equilibrio en la humildad. Se volvió más tierno, pero siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. Llegó a ser un modelo excepcional de cómo tú y yo podemos imitar a Cristo. Y déjame decirte que hay 3 cosas o 3 palabras que nosotros debemos aprender e imitar de la vida de Juan. Y esas son: él siempre vivió el amor, siempre defendió la verdad y su propósito de vida era dar testimonios, era dar testimonio de aquel que había transformado su vida. Son las palabras, hombres, que nos encaminan a imitar a Juan y de esa manera ser el modelo de Cristo en este mundo. De hijo de trueno a apóstol del amor, solo en las manos de Dios, de un hombre que decide también ser obediente y obediente sin importar el precio a pagar. Amén. Vamos a orar, varones, para terminar en esta hora. Padre, gracias. Gracias por la vida y el legado de Juan. Gracias porque a través del trabajo que tú hiciste en él, en cada una de nuestras vidas hay esperanza de que realmente puedes trabajar y hacer algo con nosotros, Señor. Y aquí estamos,
dispuesto a que tú trabajes en nuestras vidas, dispuesto, Señor, a que tú vayas moldeando nuestro carácter de tal modo que nos transformes para ser cada día más semejante a Cristo y dar correcto testimonio en este mundo. Bendice nuestras vidas, que tu palabra haga eco en nuestros corazones y nos lleve a ser transformados día a día para cambiar el mundo que nos rodea. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.